en primer lugar, marcar que lo que acaba de pasar con la declaración, con este decreto, con haber largado este decreto, es haber pisoteado totalmente la Constitución Nacional, haber hecho una maniobra totalmente ilegal. Porque el decreto que impulsó Macri, que para decirlo en pocas palabras, después igual vamos a ir profundizando, sobre todo las compañeras me parece que más van a poder tocar el tema. Lo que dice el decreto es que un compañero, por ser extranjero, sea cual fuera su radicación, o sea, tenga la radicación permanente, transitoria o definitiva, puede ser expulsado del país con un trámite que se llama proceso de expulsión sumarísimo, si no digo mal, en 5 días, si tiene una causa, ni siquiera tiene que haber sentencia, ni siquiera tiene que haber una resolución judicial, sino que tiene que estar, tiene que tener una causa que pueda ser, que pueda terminar en prisión. Entonces estamos hablando de algo que puede ser, por ejemplo, lesiones leves, ¿no? Alguien se peleó con su vecino y le hizo una lesión y eso puede terminar en una causa con una conclusión de cárcel y eso sería causal de expulsión. ¿Se entiende? Entonces estamos frente a una situación muy complicada. O, por ejemplo, compañeros que también es causal de expulsión si han falsificado los documentos. Y esto no es necesario que ustedes se los hayan falsificado. Hay compañeros, por ejemplo, que en la Dirección Nacional de Migraciones les vendieron el documento, me contaba el otro día Marlene. Entonces, frente a esta situación, también tienen causal de expulsión con este nuevo decreto. Entonces, lo que ha pasado es que el gobierno colocó a los migrantes como un enemigo y los asoció a que los migrantes son los responsables de la delincuencia. Esto es totalmente anticonstitucional. Esto no lo puede hacer el presidente, es algo ilegal. Porque el decreto, que es una medida presidencial, no puede legislar sobre materia penal y sobre materia migratoria. No lo puede hacer Macri por más que quiera. Hay una ley, hay una constitución, hay un sistema jurídico. Bueno, Macri está pisando todo eso y diciendo, le voy a dar una herramienta a la Dirección Nacional de Migraciones para echar gente del país. ¿Se entiende? Entonces, esto me parece que es lo primero que nosotros tenemos que ver. En segundo lugar, ver que toda la justificación del gobierno es mentira. Porque es falso que los inmigrantes son delincuentes. Si uno toma la cantidad de inmigrantes que hay en el país, es un 5% de la población. Si uno toma la cantidad de inmigrantes que están presos, es un 5% de la población carcelaria. O sea que es mentira que si sos migrante tenés más posibilidades de ser delincuente. O que los migrantes en general tienden a ser delincuentes. No es verdad. Simplemente no es verdad. Y lo que sale a decir el gobierno para justificar este decreto es que de esta manera van a echar a los inmigrantes delincuentes, a los inmigrantes ladrones. Bueno, es falso. Pues todos sabemos que un narcotraficante tiene un montón de dinero, arregla con el gobierno, arregla con la policía, arregla con la gendarmería y viven en los country de zona norte. ¿No? Sí. Cada tanto cuando tienen un narco, escuchamos la noticia, fueron a Nordelta. Viví ahí hace 3 años. Bueno, ¿y cómo es entonces? No estaba escondido, estaba viviendo en un country muy tranquilo. Claro. Entonces, acá lo que está pasando no es una medida que va a hacer efectivamente reducir el delito, la delincuencia o que nos roben a nosotros. No. Acá lo que hay es una medida para criminalizar a los migrantes. Y hay un segundo objetivo del gobierno, que es generar en el año electoral, porque este año hay elecciones, una medida que lo haga ver como que ellos están tomando medidas contra la delincuencia. Y no solo eso, sino una medida que políticamente divide a la oposición. Y esto es muy importante que nosotros lo veamos. Porque tanto el PJ como el Frente Renovador están divididos, Massa, ¿no? Y el peronismo, están divididos en relación a la cuestión inmigrante. El año pasado, por ejemplo, Pichetto, un senador peronista, salió a decir que en Argentina llegaba la resaca y la lacra
boliviana, paraguaya, peruana, ¿no? Cuando él también debe ser hijo de inmigrantes porque Pichetto es un apellido italiano, supongo yo, y con lo cual él también debe ser hijo de los inmigrantes del sur de Europa que hace 80 años eran defenestrados en este país. Bueno, entonces esta medida Macri también la hace para dividir a la oposición política. ¿Se entiende? Porque tanto el peronismo como el Frente Renovador se dividen frente a la cuestión. Entonces nosotros lo que tenemos que ver frente a esto, y este es casi el tercer punto que yo quería marcar, es que hay un debate político nacional en relación a la cuestión de los migrantes y nosotros no nos podemos quedar afuera. Nosotros tenemos que intervenir. Tenemos una voz, algo que decir frente a esta situación. Y por lo tanto tenemos que desarrollar una gran campaña política en defensa de los derechos de los migrantes. Y cuando digo una gran campaña política, hablo concretamente que vayamos a las esquinas, que vayamos a las ferias, que vayamos a las plazas a volantear, a hablar con los trabajadores, a hablar con los inmigrantes. Hay muchísimos trabajadores argentinos que tienen familia inmigrante, que tienen amigos inmigrantes, que tienen compañeros de trabajo inmigrantes. Entonces todos tenemos que defender a los inmigrantes. Defender a los inmigrantes es defendernos a nosotros, es defender este país, es defender nuestro trabajo, nuestro barrio. No es simplemente defender al otro compañero, digo para el que no es inmigrante. Y los que somos inmigrantes es una tarea de defensa propia, salir a militar en contra de este decreto. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que reclamar? Bueno, nosotros tenemos que reclamar en primer lugar la derogación del decreto. Nosotros tenemos que reclamar que el Congreso, y esta es una capacidad del Congreso, tire abajo el decreto. Porque nosotros no vivimos en una monarquía, o sea, Macri no es un rey, ¿no? Hay un Congreso que debería aprobar el decreto que Macri sacó. Entonces nosotros lo que tenemos que reclamar es que ese decreto sea anulado. Y esto es posible porque en los próximos días va a estar la reunión de la bicameral del Congreso y las comisiones del Congreso que deberían fallar en contra. Incluso ya ha habido pronunciamientos en el Parlasur, que es el Congreso del Mercosur. Ha habido pronunciamientos del bloque, se llama el bloque progresista, que incluye al PT de Brasil, al MAS de Bolivia, al Frente Iguazú de Paraguay, al PSUV de Venezuela y al Frente para la Victoria Argentina. Ha habido un pronunciamiento en contra del decreto. Bueno, tenemos que profundizar eso y tenemos que, por lo tanto, decirles a los diputados que si el Frente para la Victoria lo vota en el Parlasur, entonces que lo vote en el Congreso y que deroguen el DNU. Y además tenemos que reclamar que todos los compañeros que tienen una situación irregular en su documentación se regularicen. Nosotros, les quiero contar una experiencia, en la Municipalidad de Moreno hicimos una movilización y una presentación al municipio, conquistamos una reunión con el intendente y conquistamos que el día de mañana va a haber un operativo de regularización para los compañeros inmigrantes que no hayan hecho el DNI. Entonces en la Plaza de Moreno vamos a poder ir los compañeros que quieran hacerlo a hacer su DNI. Bueno, eso mismo tenemos que reclamar en todos lados. Porque si hay compañeros que no están regularizados, nosotros tenemos que regularizarlos, no tenemos que criminalizarlos, que es lo que está haciendo el gobierno con este decreto. Y que ya lo viene haciendo desde el año pasado, dando de baja los programas de abordaje territorial y programas de regularización como el programa Patria Grande que existían con el gobierno anterior. Para terminar y ya dejarle la palabra a las compañeras y abrir el debate, nosotros pensamos, por lo tanto, que esta es la orientación que hay que desarrollar. Luchar por la derogación del decreto. Tenemos que luchar por tirar abajo el decreto. Por eso los carteles que nosotros pegamos que dicen abajo el decreto anti-inmigrantes. Abajo el decreto anti-inmigrantes. En ese sentido, vieron que vino una comisión del gobierno boliviano, acá a Argentina. A nosotros nos parece que no es el problema hacer un seguimiento de la política migratoria del gobierno, como dijo el presidente del Senado boliviano, sino que lo que hay que hacer es exigir la derogación del decreto.
no podemos estar con este decreto sobre nuestras cabezas porque es una violentación del régimen constitucional argentino y es una violentación para todos los compañeros inmigrantes. Así que bueno, para cerrar, creo que es muy importante entender que acá hay toda una lucha política, que acá hay partidos políticos y en primer lugar Macri y el PRO y la UCR que están en contra de los migrantes y que entonces los migrantes tenemos que hacer política en contra de Macri. Y en este sentido nosotros de la Tendencia Piquetera Revolucionaria y la agrupación Villera Piquetera, cuando hacemos estas actividades, estas charlas, estas reuniones, lo que intentamos hacer es poner nuestro partido al servicio de esta lucha. Y por eso llamamos a todos los compañeros inmigrantes a que militen políticamente. En la TPR o en el partido que quieran, pero en los partidos que defiendan a los inmigrantes. Que defiendan a los inmigrantes en contra de este ataque xenófobo que está haciendo Macri, que parece que se quiere parecer a Trump. De hecho, ahí hay un par de compañeros que después nos pueden contar de Trump. Son estudiantes norteamericanos que están acá en Argentina. Parece que Macri se quiere parecer a Trump y Trump está haciendo un muro en Estados Unidos. Bueno, Macri quiere hacer un muro legal acá en Argentina con este decreto, impidiendo que haya compañeros que vengan o echando compañeros de Argentina. Con lo cual, nosotros tenemos que, frente a esto, desarrollar una fortísima campaña política para organizar a los compañeros migrantes en actividades, comités, charlas, movilizaciones, encuentros, etc. Y luchar por derogar el decreto antiinmigrantes de Macri. Dicho esto, compañeros, que la idea es que sea un disparador, una apertura de la reunión. No sé si las compañeras Marlene y Lourdes quieren tomar la palabra y después bueno, abrimos el debate para todos los compañeros. Sí, buenas noches a todos los compañeros, compañeras.